Okay, hope you're ready. Espero que ya están listos. I've never thought people get excited talking about autopsy. Ay, pensé que se iban a emocionar hablando de la autopsia. Estamos viendo por qué mueren las iglesias, por qué después de 40 años, 30 o 40 años van para abajo y muchos mueren. I hope you don't mind. Let me just give a little sidebar. Déjame contarles algo. When I was in study at university, Where? when I was studying at the university, Cuando yo estaba estudiando en la universidad, and I worked as well to support myself through school. yo trabajé para pagar mis gastos. And out of all places, I worked in a hospital. Y yo trabajé en un hospital. And do you know what I did? ¿Sabes lo que hacía? I was let me use a big word on you. Déjame usar una palabra grande que The word Marcos is- no va a poder traducir. Phlebotomist. Yo fui phlebotomist. Anybody who might know what a phlebotomist is? Todos saben lo que es un phlebotomist, ¿no? Well, this is the nice way to say it. Esa es la manera muy bonita de para decir la palabra. I've been called a lot worse, Me han dicho muchas cosas, like bloodsucker, que como sangrón, vampires. como vampiro. But anyway, we're part of the lab. We work in the lab. Trabajamos en el laboratorio, en el Yep. hospital, Yeah, but we also need to just go up to the floors and collect blood samples from patients. e íbamos a recoger sangre de los pacientes. In our lab, we have three pathologists. Y tenemos 3 patólogos en el laboratorio, I mean, they look different, y se ven diferentes. and they're older guys, and also there are some younger guys. Hay unos de más edad y otros más jóvenes, But like all three of them have something in common. pero los 3 tienen algo en común. Left hand, they have cigarette in their hand, En la mano izquierda siempre tiene un cigarro, and the right hand, they were holding a cup of coffee. y en la mano derecha tenía una taza de café. And they were trying to study how a person died. Y ellos estaban estudiando cómo mueren los seres humanos. Well, anyway, in my 3 years working in the hospital, I never got a chance to witness an autopsy. En mis 3 años en el hospital nunca me tocó ver una autopsia. Yeah, I was invited to see one of them before, but I just never got a chance to do it. Me invitaron a hacerlo y nunca logré hacer el tiempo. Yeah, maybe I was chicken at that time, you know. Quizás fui gallina. Well, anyway, go back to this hopefully not as frightened autopsy. Pero vamos a regresar a nuestra autopsia de la iglesia. Now we stop at the so-called pastoral tenure decreases. Entonces hablamos, el último punto ahí en la pantalla, la tenencia pastoral disminuye. Okay, que el pastor está menos tiempo. Why would pastors leave? Why would a pastors actually, the time's getting shorter and shorter? ¿Y por qué más pronto y más pronto los pastores se van yendo? Now, again, I'm saying this is about American scene. I'm not necessarily, this is true in Mexico. Y entendamos que estoy hablando en la cultura norteamericana, no sé si todo esto se aplica aquí en México. Yeah, but I think a lot of people still call it the first year of the pastors coming, and it's called it honeymoon. Pero el primer año, ambos lados de la frontera, llega el pastor y su primer año es el año de la luna de miel. As if the pastor is married to the church, you know. Porque el pastor se está casándose a la iglesia. They call it honeymoon, you know. Luna de miel. Yeah. What does honeymoon mean here? ¿Qué da a Anyway? entender luna de miel? You got a honeymoon here, right? ¿Ustedes tienen luna de miel aquí? Sí. You know, the way Vamos a Rosarito, vamos a Maniadero de la luna de miel, ¿verdad? we all know about honeymoon. It's a time that two people, they don't know each other before somehow to get married, and they try to learn from each other and just try to make it work, Y right? se casan 2 personas, no se conocen muy bien, y en el primer año de matrimonio se van conociendo mejor. You know, most of the time it doesn't work, right? Y muchas veces no funciona. You know, the first 3 years of marriage is awfully rough, right? Los primeros 3 años de matrimonio por lo regular son de mucha dificultad. And a lot of people actually get divorced in the first 3 years. Y muchos se divorcian en sus primeros 3 años. I don't know whether it's true here, you know, but that's what happened in U.S. No sé las estadísticas aquí en México, pero en Estados Unidos así es. That's why out of all things they call honeymoon. Por eso le llaman honeymoon. So you can expect this high casualty. Entonces puede entender que en el primer año de pastor en una iglesia de luna de miel, hay muchos que no duran.
And then the second year and the third year, segundo y tercer año también. normally there's some sort of conflict and challenges. Por lo regular llegan ciertos conflictos So if the pastor were to handle it well, y si el pastor maneja bien la situación o el problema, so most of the time he'll stay. él por lo regular queda. So if he does not handle it well, Pero si no maneja, si no sabe manejar el problema, he might leave se va muchas veces. or he get kicked out. O se va él o lo corren. Whichever comes Digo, lo first. despiden en el nombre de Jesús. So what did you say? I said, they kick him out. Oh, what I really mean is that they tell him in the name of Jesus. Still, in the name of love. Yeah. Yeah, so, but anyway, like, if he were to successful go through the third year, Si el pastor ya esté ya 3 años ahí, and then fourth year and fifth year, we call it crossroad, you know? y luego al cuarto o quinto año llamamos el tiempo del crucero. It means that there's a time he has just big decisions to make. Es el tiempo cuando tiene que tomar decisiones importantes. Now, most of the time at like fourth and fifth year, he can basically get away with murder. En cuarto, quinto año puede ser lo que él quiera hacer. But the church would love him, La iglesia todavía le está amorando and whenever he push, he would be able to go through. y lo que él quiere hacer lo dejan hacer. So like the fourth and fifth year is very important. Entonces el cuarto y quinto año son muy importantes. Yeah, unfortunately, I've gone through that fifth year already. This is my sixth year. Yo ya pasé por esta época y yo ya estoy en mi sexto año. I look forward to the sixth year because I haven't had very many 6 years in my pastoral life. Tengo ganas de vivir este sexto año en una congregación porque casi en ninguna congregación he estado 6 años. They would say like the sixth to the 10th year, that's expect fruit and harvest. Dicen que entre los años 6 a 10 espera fruto y cosecha. Yeah, I pray indeed that will be the case. Y yo espero que eso sea lo que sea. So lo like que- if some lo of que you were será. just getting exhausted or getting discouraged, Si algunos de ustedes se están agotando y se están desanimando, or maybe not quite to the time you see any kind of fruit and harvest, que no has visto fruto, cosecha en la congre, man, hang in there. aguanta. Hang in aguanta, there. Aguanta. The Lord is with you. El Señor está contigo. And I'm not trying to paint a rosy picture, you know, like pastoral ministry can be rough. Y no estoy tratando de pintar la cosa color de rosa porque el trabajo del pastor es difícil And also, there's no guarantee there's going to be fruit and harvest. y no hay garantía que va a haber fruto y que va a haber cosecha. So sometimes you may want to just, well, let's change the scenery and hopefully something's going to happen. Entonces algunos dicen, pues mejor voy a cambiar de aquí a ver si cambiar algo, a ver si algo bueno resulta. And no most of the time when you get out of the 10th year, you go on for the 11th year and beyond. Y ya que llegas al año 10 y 11, But again, that time, I would say there's a sort of a nudge from the Holy Spirit. hay un tiempo ahí cuando el Espíritu Santo You somehow, you feel like something, you don't quite sit still. You want to do something different, you know? sientes ganas de ya hacer algo diferente. But most of the time, Pero casi la mayoría de tiempo, as far as I know, a lot of pastors, muchos pastores, nah, I've done this for the last 10 years, looks like everything's good. no, yo tengo ya 10 años aquí, parece que todo está bien. If it ain't broke, why fix it? Nada, todo está bien, mejor sigo aquí. Let's just continue what I've done in the last 10 years. Voy a continuar haciendo lo mismo que hice esos últimos 10 años. Now, I hope none of you think that way, right? Ojalá que no piensen esto porque esto no funciona. But a lot of times we do. Pero muchas veces así pensamos los pastores. We always just want stability. We always want something we're familiar with. Nos gusta la estabilidad, nos gusta seguir lo que ha funcionado en el pasado pensando que ese es el plan para el futuro también. But the problem is that the church keeps changing. Pero la cosa es que la iglesia cambia, The community keeps changing. la comunidad cambia. You can't just continue to use the method that works like 10 years ago. Los métodos que funcionaron hace 10 años no son de hoy, 2018. But a lot of pastors do. Pero muchos pastores así se aferran. In the church that I'm pastoring now, El pastor, en la iglesia donde pastoreo yo, the founding pastor stays 7 years. el pastor fundador quedó 7 años. And then he got a higher call. He became the so-called association's facilitator.
He became like head of the Y association. luego lo subieron a presidente de la asociación. And he appointed a guy, the second guy, to become the senior pastor of that church. Él nombró otro para ser pastor. But like the founding pastor, after 1 year as the head of the association, he became bored. Pero el fundador, que cambió y ya era presidente de la denominación, se aburrió como presidente. So he he resigned from his post and came back to that church. Entonces dejó el puesto de presidente y regresó a la iglesia. He wanted to get his church back. Porque él quería ser pastor otra vez de su iglesia. In fact, he almost did it. Y casi lo logró hacer. I don't know how he did it. He worked it out that there's a church in Northern California would call for the church that the second senior pastor want him to become senior pastor at that church. Él arregló para que otra iglesia en California invitara al que quedó en su lugar como pastor aquí, que le llamara a ser pastor allá para que él entre. Strange thing, that church, that their board actually voted it down. They didn't want the second senior pastor to leave. Pero el board de la iglesia, la mesa directiva de la iglesia, votaron no, que no querían soltar al que era pastor, no querían que regresara el primero. So that founding pastor took many of his family members and left the church, and he called it church plant. Entonces el pastor pues lo llamó plantar iglesia, pero lo que era dividir la iglesia. Entró y jaló a sus familiares de esa congregación y se dividió. But anyway, the second guy got to stay. Lo bueno es que el segundo siguió ahí. And of course, the church went through our so-called first split. Y esa fue la primera división de la iglesia. This new guy, second senior pastor, stayed for 20 years. Este segundo quedó 20 años. 20 years. 20. And a lot of people remember as the pastor spent the most time in this church. Y la gente recuerda con cariño que él fue que duró más tiempo. So when he left, he appointed another guy, became the third senior pastor. He stayed for 17 years. Después de él siguió el tercero que quedó 17 años. And I became their fourth senior pastor after the church has been without a pastor for 3 years. Y luego él se fue, la iglesia quedó 3 años sin pastor y luego entré yo. I look at the church. Y miré la congregación. What they did 20, 30 years ago, Y still miré- they're doing the same thing after 30 some years. Y miré que las mismas cosas que ellos hacían hace 10 y 20 y 30 años es lo que estaban haciendo hoy día. Sus maneras de operar, de trabajar. Now, believe me, it's just not just like a person staying long. That's good. No porque alguien quede mucho tiempo de pastor quiere decir que es bueno. In fact, like we were taught before, but like I really have second thoughts whether just being long enough is good enough. No necesariamente durar mucho quiere decir que es buen pastor o que es saludable para la congre. And the eighth reason is that why a church would die is that the church rarely prayed together. Una octava cosa que sucede en congregaciones y demuestra que la iglesia puede morir es que la iglesia rara la vez se reúne para orar. Orar juntos casi no se hace. Now, let me ask you: do you regularly have some sort of a prayer meeting? Pregunto, ¿ustedes tienen una oración reuniones de oración regularmente en sus congre? A lot of churches in the U.S. we don't have prayer meetings En anymore. Estados Unidos casi no se hace. We do everything in groups or small groups. Let they just do a prayer that time, Hacemos todos en grupos pequeños. Now that's one of the reasons why I want to come to this church. Por eso yo quise venir aquí con ustedes. Because as I said, the church is small. Como dije, mi iglesia es chica. But for the number of people attend prayer meetings, that's unbelievable. Pero los que se reúnen a las oraciones, somos muchos. Es We have, impresionante. this way, we have in this case, 100. The church at a time 100 down to 120. Yet we had still every week we have 20, 30 people coming to prayer meeting. Cuando llegó a nuestro punto más bajo con 120 personas, cada semana teníamos reuniones de oración
Y había como 20 personas cada semana orando. Eso es bueno. Now, how many believe like I do? Is that like when a church prays, a church has a chance. ¿Cuántos creen como yo creo que cuando una iglesia ora juntos hay posibilidad de vida para esta iglesia? And maybe that's why a lot of American churches are dying, because we stop praying together. Por eso muchas iglesias americanas murieron porque dejaron de orar como familia. We are no longer a house of prayer. Ya no somos iglesia de oración, casa de oración. People talk about prayer, but we don't hardly pray together. Hablamos de orar, pero no oramos juntos. Yeah, they pray, but like it's so individual. I pray on my own. Oran como individuos. Yo en mi casa oro. And the same thing, like US, we talk so much about worship. We say we enjoy our worship. Y hablamos mucho de la adoración, que nos gusta la adoración. But I only enjoy worship that like the way that I want to do and the time that I want it, I feel is good. Pero queremos adorar a Dios a mi estilo, como yo quiera, cuando yo quiera. I think if the church, I do believe if a church does not pray anymore, the church has absolutely no chance. Yo sí estoy dedicado al hecho de que si una iglesia no ora juntos, esa iglesia no va a permanecer. And I do believe when the church pray together, the church has absolutely reason to continue to strive. Yo sí creo que cuando una iglesia ora juntos le da motivo y propósito para seguir adelante. But I also want to just add a little bit caveat to this. Is I think it's church not only pray together, but pray together passionately together. Pero no solamente que oren juntos, sino que oren juntos con pasión. No, in a way, I feel like I was tricked in coming to the church that I'm pastoring now. En cierta manera sentí que me engañaron para jalarme a donde estoy ahora. Yeah, I did see a lot of people praying together Porque vi muchos orando juntos. until I joined them in their prayer. Pero ya que me uní a la oración, Well, we like beginning, we take about like the 10, 15 minutes to sing. duramos 10, 15 minutos en canto. And then normally a pastor would like preach or like do a Bible study for another 15, 20 minutes. Y luego el pastor predicaba o enseñaba Biblia otros 20 minutos. And it would take like 30 to 35 minutes to pray with each other, right? Y luego tomaban como 35 minutos para orar juntos. Well, it's a very typical like Chinese prayer meeting. Es como pues, los chinos en sus reuniones son así. Until I sit with them and see how they pray. Pero luego que cuando me senté con ellos para orar con ellos y me di cuenta cómo oran, In that 30 to 35 minutes, por 30, 35 minutos, they take 25 minutes to talk about different things. toman 25 minutos para hablar, Share about many things. compartir de muchas cosas, Gossip a little bit. un poquito de chisme, Now, it's not just like to pray with each other. I think it's important that we pray with each other. pero no están orando. But I think we've got to know what is first. First thing first. Yo creo que lo que es importante y eso debe de ser la prioridad. To pray on the things that what the Lord has placed in your heart that you see that's important. Just pray those things. Hay que orar sobre las cosas que están en tu corazón, orar de eso. No tengo que escucharte 25 minutos para poder orar. I hope I can change that in our church culture. Yo espero que en mi congregación podemos cambiar eso. That we more time to actually pray passionately with Porque each cuando other. oramos juntos y oramos con pasión, da fruto a nosotros mismos. 9, the church had no clear purpose. En nuestra lista de 10 cosas que causan la muerte de una iglesia, el número 9 es que una iglesia sin propósito, sin saber por qué existe, esta es una iglesia que está rumbo a la muerte. A church got to know what they're supposed to do. Una iglesia tiene que saber lo que debe de estar haciendo. We got to know the purpose of the church. Tenemos que conocer el propósito de la iglesia. Now, I'm not making any kind of promotion for purpose-driven church. Yo no estoy haciendo promoción por los libros de, ¿cómo se llama? De los libros de Rick Warren, no estoy diciendo Now, eso. I'm not saying it's important, but I'm just saying that Pero sí I'm los not, tenemos de venta en la librería aquí. I'm not necessarily talking about those 5 purposes, but I think it's important the church got to know what the purpose of your own church is. Yo sí siento que es muy importante que
tú tienes que conocer dentro de tu congregación, la congregación tiene que conocer, entender qué es el propósito de esta iglesia, qué es la visión, qué es por qué la existencia de esta congregación. Because church, I think every church is unique. Porque cada iglesia es única. Just like snowflake, just like fingerprints, it's all unique. Es como la huella de uno, cada huella es diferente, cada iglesia es distinta. Your church is not like mine. Mine is not like yours. Tu iglesia no es como la mía no es como la tuya. So we got to just figure it out. What is so unique about this church? There's no other church will be like that. Entonces tenemos que entender nosotros por qué existimos, de qué nos tratamos nosotros, qué es el llamado de Dios sobre la congregación de porvenir. I always remember, like when I was still pastoring another church, that the third senior pastor, who stayed for 17 years, wrote to each of the church in that city where I was pastoring. The last thing you said was He wrote to every church that in the city where I was pastoring. I don't get it. He Tell the whole thing again. yeah this senior pastor he wrote a letter to all the churches, to all the pastors in a city where the church will be moving to. You would be moving to. They're Okay. relocating. Okay. No lo capté todo, pero no le digan a él, yo voy a fingir. Que cua- They like that point. Que cuando él iba a cambiar la iglesia, el pastor de una congregación, ahí no entendí cuál, escribió una carta a todos los pastores donde él iba a llegar. No dijo, pero me imagino que una carta negativa, no estoy seguro. Vamos a ver. Ay, cálmense, esperen, paciencia. Now someone later please translate to me. Alguien whether después his me story is cuente the lo same que as mine, Marco okay? dijo. But anyway, when I received the letter, A mí me llegó la carta. he said, well, because the city where they're moving to has a lot of Chinese people there. Porque la iglesia, porque la iglesia, la ciudad a donde vamos a movernos, yo no sé si él o otro, quizás yo fui que estaba moviendo, no entendí todavía, pero porque en esa iglesia había muchos chinos. That's why he's moving the church from where he was to this particular city. Ah, ok. Is that what it is? Una vez había un pastor que estaba cambiando de una ciudad a otra ciudad, donde había muchos chinos. Entonces el pastor A escribió a los pastores B, C, D, E, F, todos chinos de esa ciudad, y les explicó, porque ustedes tienen muchos chinos ahí, yo estoy moviendo la congregación allá a esa ciudad. Now, but I was thinking, just because there are people there doesn't mean that you get them. Pero yo estaba diciendo, no porque hay chinos ahí que tú puedes agarrar de otras congregaciones. You got to know what's the purpose of your church. Tú In order tienes to que- catch the right fish. Tú tienes que entender cuál es el propósito de tu iglesia, porque depende del propósito, depende del sabor de tu iglesia, depende cuáles personas deben de ser parte de tu congregación. No es nomás ir a agarrar gente de otras partes. Man, when he moved, there's no plan at all. Él se cambió, pero no tiene ningún plan. And eventually, they bought the building where we're housing now. Y ellos compraron el edificio donde nosotros estamos ahora. Now, hate to say it, if I were there, no way, I'm not going to choose that. I'm not going to buy that building. Si yo, ahora le añado un poquito y estoy entendiendo más. Está hablando de donde esté él ahorita. Cuando empezó esa iglesia, sí empezó, que el pastor, pero ustedes ya sabían. Y él compró el edificio y dice Alan, si yo hubiera estado involucrado en el cuadro en ese entonces, jamás hubiera comprado el edificio que tienen o el terreno donde edificaron, no sé cuál, porque está tan lejos y tan difícil de hallar. Sigan conmigo y vamos a entender. ¿Okay? Quizás estamos hasta las 9 hoy, pero vamos a entender. ¿Okay? Some people feel like that, like we have a church. People will flock in, just come in automatically. Algunos pensaron, vamos a edificar allá y porque es iglesia, pues la gente va a llegar. No, people don't come in the church. Don't come to church just because there is a church. No, la gente no llega a la congregación nomás porque existe el edificio.
If the church purpose is to open up the door so people can walk in, forget it. Si el propósito de la iglesia no más es abrir las puertas y esperar que la gente entre sola, olvídalo. And I'm still have to deal with this problem. Yo todavía batallo porque pastoreo en una localidad que no tiene sentido. Sounds like I'm complaining. Y aquí estoy quejando. But actually, I'm enjoying it. Pero me gusta. I love challenges. Me gustan los retos. Because last but is obvious, the church obsessed with over the facilities. Y número 10 de los síntomas de una iglesia que está por morir, una iglesia que está dedicada no más a su plantel, a mejoras de su plantel. All right, this in some way that I've learned my churches, my church, because size and the history of that. I learned about the church now. Ahora sí, yo he aprendido de esta congregación donde estoy yo ahora. And the problem is that I can't get away with it. Ahora yo sé que no puedo yo salir con lo que yo quiera. Because as I said, I know the Lord called me there. Porque yo sé que el Señor me llamó ahí estoy. Then I have a serious problem to take care of. Y es un problema serio que atender. Can I turn it around? Ahora, miren, I mean, can I turn around the church? la pregunta es que si yo puedo ahora mejorar la congregación, que si yo puedo trabajar para que la iglesia sea una iglesia buena, fuerte. Because not every church can be turned around. Porque no todas las iglesias tienen esperanza, no todas las iglesias se abren a un remedio. I have some hard questions for me to ask. Yo tengo preguntas muy difíciles, retos muy grandes en esa congregación. Will I stay long enough to see things actually would happen? ¿Puedo yo quedarme bastante tiempo para de veras ver fruto ahí? Now, of course, I said earlier, I have a bad record. Ahora, yo tengo récord malo. The church I stayed the longest La is iglesia- actually 6 years. De lo más que hay que dar a una congregación, 6 años. Yeah, it takes a lot longer to see a church turn around. En 6 años no vas a ayudar a una iglesia a llegar a una posición saludable. I also have to ask, do you think I'll live long enough to see it actually would happen? Me pregunto que si viviré bastantes años para de veras ver que esta iglesia esté llena de vigor y vida y salud. By that time, I think the Lord is already doing something very special. Yo pienso que el Señor va a hacer una obra muy especial ahí. In 2011, En 2011, the average pastor would stay for 3.6 years in the U.S. en Estados Unidos el pastor de promedio quedaba entre 3 y 6 años. I went there in 2012. Yo fui a esa congregación en 2011. So I say, well, okay, like, if everybody would stay about like 4 years or so, I guess I can handle this. Entonces yo pensé, bueno, la mayoría quedan como 4 años, yo puedo. And all of a sudden, I don't know what changed. Y no sé qué cambió. Just in a few years, all of a sudden, the average pastor stayed for 10 plus years. Y luego cambió que en Estados Unidos los pastores estaban quedando por promedio 10 años. Must be something wrong with the economy. Algo está mal con la economía o no sé qué. So pastor won't change job that easily. Porque el pastor ya no quiere cambiar de trabajo. But there's also another thing that I think is also very alarming, the average age of senior pastors. Otra cosa que me asusta es la edad de los pastores. In 1992, Hablando the de average senior pastor, aged 44. En Estados Unidos, el pastor principal de la congregación, por promedio la edad de los pastores era 40 años. In the 2017, the average now all the way jumped to 54. Y ya en 2017, ya por medio era 54 años. Now, if there is anything I like to be above average, I don't like this one. Ahora, si hay algo que sí me gusta estar con la bola, el promedio y todo, no quiero ser de I'm almost 62 years old. porque yo casi tengo 62 años. I don't know if I would live long enough to at least as a pastor, last for another 10 years to see the church turn around. No sé si tengo otros 10 años para estar funcionando como pastor, para ver fruto, para ver cambio, para ver mejora en esta iglesia. Now, what I mean is that just coming back to something very serious. Algo muy serio. I know you love your church. Yo sé que tú amas a tu I know congregación. I love my church. Yo amo a la mía, I need to be very realistic. pero yo tengo que ser realista. Do I have what it takes to turn the church around? Tengo yo lo necesario. Tengo el vigor, tengo la visión, tengo las ganas, tengo el tiempo para hacer que la iglesia se componga.
I may want to, but I may be too old to do that. Quizás tengo las ganas, pero quizás ya estoy muy grande de edad. And in the U.S. now, it's just like one in 7 pastors leading congregation is under 40 years old. Means most of them are over. En Estados Unidos, la mayoría de los pastores tienen más de 40 años. And most of them, like me, it's already older than 60 Y years la old. mayoría, como yo, tienen más de 60 años. And that's why, like a lot of pastors, we can't retire at 65. Y un pastor no se puede jubilarse a los 65 años. But I want to. Pero yo quisiera. You know, I really want to enjoy my golden years. You Yo know? quisiera ya descansar, ya disfrutar. But like, if you really seriously want to turn the church around, Pero si tienes esa cosa en tu corazón de ayudar a tu you iglesia, gotta ask yourself, do I have what it takes to turn it around? tienes que hacerte la pregunta honestamente. ¿Tengo Do I- lo necesario para Do I lograrlo? live long enough to do that? ¿Viviré bastantes años para hacer Now, I eso? think I can answer this second question myself. Yo pienso que yo puedo contestar Why- la why- segunda pregunta. My family tend to live long. Mis familiares sí vivían muchos años. My great grandfather, he lived to 99 years old. Mi bisabuelo vivió a los 99 años. My grandfather lived to 97. Mi abuelo vivió 97 años. My dad is not doing all that great. Mi papá no está muy bien. He passed away when he was 86. Él murió cuando tenía 86 años. Well, I think in this case, the way the progression goes, you know, Pero veo la progresión ahí. I think I may get a chance to live to about like, 70 something or 80 something. Yo Right? pienso que yo voy a llegar a los 70s y los 80s. But you got to be willing to do that, though. Entonces tienes que estar dispuesto a trabajar. I've seen enough pastors, you know, spend enough time just taking care of their yard, have more passion taking care of the yard than anything else. Yo ya veo muchos pastores que se dedican nomás ya a limpiar el patio en vez de pastorear. They have more passion taking care of the grandchildren than anything else. Pastores cuidando los nietos en vez de estar pastoreando. You got to know where your heart is. Tienes que saber dónde está tu corazón. It's just being there is not always just good enough. No más porque estás ahí no quiere decir que estás bien. You got to just seek from the Lord as to how to turn the church around. Tienes que buscar de Dios. And you have several occasions, possibility you can do that. Tienes que buscar de Dios qué implementar para que esa iglesia logre un cambio. If you're really a visionary, say, before the church actually start to go down, you already start to do something. Si eres visionario, vas a decir, antes de que la iglesia empiece a bajar, pensar, ok, voy a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Or maybe you're a little bit late, so the church has flattened already, or stayed like at the same level for a number of years. Okay, let's start to do something. Ok, si la iglesia ya llegó a su nivel, no vamos a conformarnos, vamos a hacer algo para hacer que la iglesia crezca de nuevo. But now, if you don't quite catch it, the church actually already declined for a number of years, then Pero si no la caches, si no te das cuenta a tiempo y la iglesia ya va para abajo. it's a lot more difficult Ya to es más turn the church difícil. around. Es más difícil hacer que esta iglesia vuelva para arriba. How do we do that? ¿Y cómo lo vamos a hacer? I can only make one suggestion. Yo os hago una sugerencia. Think like a startup. Hay que pensar como el pastor que está plantando una iglesia. Think like you're like a new church all over again. Considera como si fueras iglesia nueva. You remember when you first planted a church, right? Recuerda cuando plantaste la iglesia. You remember when you first just take over that church, right? La inversión de tiempo, la energía, cuando tú entraste a la congregación. You're full of ideas, right? Estabas lleno de ideas y esperanzas y planes. You want to try out so many things. Tenías You want to muchas just all cosas those que quieres programs. calar y experimentar para la iglesia. But somehow after 10 years, 15 years, 20 years, Pero después de 10, 15, 20 años, you don't want to try anything. ya no quieres calar nuevas You've been cosas. using the same method, same way for the last 20, 15, 20 years. Has estado usando el mismo método por 10, 20 años. Something's got to change. Algo tiene que cambiar. Think anew. Think like a fresh, think like a new church again. Hay que pensar como iglesia nueva, pastor nuevo, otra vez, nueva visión. Don't be afraid you will fail. No tengas miedo del fracaso.
open up as many front doors as possible, Abre todas las puertas posibles just to bring people in, para atraer gente. to know what the need of the community Conozca la is. comunidad alrededor de ti And- y trabaja a favor de ellos, donde ellos estén en su mente, en su mundo, en sus gustos, en sus problemas. So when I first got to this church, Cuando yo llegué a la congre donde estoy, it doesn't take a genius to figure out no what tenía que we ser, need. no tenía que ser genio para entender problemas que tenían. I only have one agenda: Yo tengo un solo plan: make the church young again. hacer la iglesia joven de nuevo. Now, believe me, I appreciate the older folks. Yo sí aprecio la gente de edad, This spill the blood and sweat to the church. porque ellos son los que invirtieron y sacrificaron para que la iglesia se But estableciera. the church, if it need to have any kind of future, must have young people. Pero para que la iglesia tenga futuro, tiene que tener juventud. So it's not surprised when I'm trying to do things like do a lot of work with like young couples. I do a lot of work with children. I do a lot of work with teenagers. Entonces, por eso yo me dedico mucho tiempo a parejas jóvenes, a niños, a adolescentes. What I mean is that it doesn't necessarily take a genius to figure things out. No tiene que ser uno muy inteligente para entender, pues ese es el rumbo que uno tiene que aprovechar. Do whatever's normal. Or like it's natural to you. Haz lo que para ti es normal, lo que para ti es natural. Do whatever is the Lord's placed the burden in your heart. Obra conforme a la carga que Dios ha puesto en tu corazón. And look around if your people actually help you to do that. Y busca gente alrededor de ti quienes te pueden ayudar. And look around, or even to just communicate with people, just get as many people actually as many possible to actually see what you see. Y ayuda y comparte tu visión con la gente para que ellos vean las cosas como tú las ves. The next picture I think is very revealing. Para mí es de mucha importancia. They call this the VIP, Lo the llaman- Vision Intersecting Profile. Esto lo llaman la PIB. Aquí está VIP, pero es que los chinos y los gringos hablan al revés. Entonces aquí debe de ser PIB, el perfil de intersección de la visión, el PIV. I guess it's not VIP here. No, I fixed it, don't worry. There you go. Mira, Yeah, but like, lo of que es course- Dios cambió ahí a la pantalla, ya es PIV. Gracias, Señor, te amamos. Yeah, but for some of you, just like me, enjoy a good basketball game. You know, like we know what VIP is. A very important player. Anyway. Yeah. I guess I have to think how to turn things so PIV We work. changed it. Well, Got it. great. But anyway, what is P? What is a V? ¿Qué es la V? La V. V stands for vision. La visión. It's an intersecting from just different groups of people. Es una visión que trae diferentes grupos de personas. Una visión que incluye diferentes tipos, diferentes grupos de personas. First, it starts with you. What is something you're so passionate about? Empieza contigo como pastor. ¿Qué es algo que te llena de pasión a ti? And also look in your congregation what your church is good at. Y luego mira tu congregación. ¿Qué son nuestras áreas fuertes? ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Cuáles son nuestras habilidades? And what is the need of your community? Y que, número 3, es la necesidad de tu comunidad. Because like you don't want to just be so passionate doing something, but no one would just want to join you in doing this. No quieres hacer algo que no tiene relevancia para tu comunidad. Nada no te van a unir contigo. It would be awfully lonely if you're just trying to do things all on your own. Si tú estás ahí solos haciendo cosas, bueno, no tiene chiste. Now, of course, like you find, okay, maybe a group of people in your church that they have the same passion, they have the gift mix to do that too. Pero quieres buscar gente en la congregación que tiene pasión y dones para hacer lo mismo que tú estás pensando que se ocupa hacer ahí. But take for example, like, okay, I want a church to be young. Como esa cosa, que yo quiero que la iglesia sea joven. But like, if my church, everybody is 65 years old or more. Pero mi congregación casi todos tienen 65 años para arriba. And we located in a retirement center, retirement home, it wouldn't do very well, Vivimos lejos y todo, vivimos lejos de todos. If that's the case, I think I should change it and say, okay, my vision would be just to
serve the retirees, the people getting to retire. Ahora yo podría decir, pues mi visión es pues nomás atender a esa gente de edad, a los jubilados y cuidarlos. In fact, there are people like that. Hay gente que se conforme con eso. Recently, I met a pastor. Yo hace poquito conocí un pastor He served in another church that's actually very successful. y había servido en otra congregación con mucho éxito, But he has a vision. pero él tenía una visión. He's seen that in the area very close to him, that's a very growing community of all retired people. Tenía una visión. Vio que en la comunidad donde él estaba había ya más y más gente de edad llegando a vivir ahí. So he prepared himself by learning how to play golf. Entonces, se preparó aprendiendo a jugar golf. And he just spending time in the golf course and to hang out with all those retired people. Entonces, los retirados en Estados Unidos son famosos para jugar golf. Entonces, él aprendió a jugar golf y pasaba mucho tiempo jugando golf con los viejitos. That very soon, that community has their very first church, Y just all for retirees. Y luego plantó ahí en esa congregación una iglesia, primera iglesia ahí, y estaba lleno de gente retirada. As I said, do whatever is natural. Haz lo que es natural, haz lo que tiene sentido, haz lo que cabe bien ahí. Ask the Lord to give you the vision Pide al Señor que te dé la visión. and also have the audacity to follow. Y ten tú el valor de seguir esta visión. And that's what I call the VIP. For your case, it's the PIV. Y eso es lo que yo llamo el perfil intersección de la visión. And hopefully this, you can find your vision. Y ojalá que puedas tú hallar tu visión que tiene sentido. Now, my church is it's not perfect by any stretch of Mi con- imagination, Mi congregación no es perfecta, but I'm just so pleased to inform you, at least now the church is doing much better. pero quiero que sepas que todas las congregaciones se pueden mejorar. After like almost 6 years, now, of course, I'm still there as a senior pastor. Ya después de 6 años sigo ahí como el pastor principal. I'm pushing very close to my upper limit. Estoy llegando a mi límite. And since then, I am an English pastor. Y ahora tengo otro pastor que es de inglés. And I've heard comments from people in my church all the time. Y siempre escucho comentarios de la gente de la congregación. Never seen two pastors work so well with each other. Nunca vimos dos pastores trabajar tan bien uno con el otro. There was a time our church has 4 pastors. Había un tiempo cuando teníamos 4 pastores. When all 4 of them come to the church office, they would go to their room and close the door. They don't talk to each other. Y cada uno entraba a su oficina, cerraba la puerta y trabajaba solas. No había comunicación con ellos. Now I go to my English pastor's office all the time and talk to him. Y ya que está el O pastor bug him. inglés, yo voy con él y todo el tiempo platicamos. And we go to lunch all the time. Y comimos juntos, vamos a comer And that's why I juntos. look like I am now. Por eso estoy gordito. But also, I'm so thankful. I always said I'm like a magnet to retired pastors, you know. Pero yo veo que yo soy como un imán a pastores jubilados que vienen a las congregaciones donde yo estoy. Since then, we have 2 retired pastors came to our church and become a member of this church. Tenemos ya 2 pastores jubilados que ya son miembros con nosotros. And they love to stay. I mean, I love to even have them to preach every now and then. Y me encanta que están con nosotros y me encanta invitarlos a predicar de vez en cuando. Man, those retired pastors just thank me all the time. Y ellos siempre están agradecidos por la oportunidad. Well, thank you. Give me the respect and give me the opportunity to preach. Gracias, me dicen, por darme la oportunidad de predicar. I think that's what it is. We need to give people the kind of respect that they deserve. Pero eso es lo que pienso. Tenemos que dar a las personas el respeto merecido. And they've been a great help to me too. Y estos han sido una gran ayuda para mí. And I now have a volunteer Mandarin pastor. I'm a volunteer Y ya Mandarin tengo pastor. otro pastor mandarín, pero él es voluntario, no lo pago. I still have the same administrator, church Tengo administrator. el mismo administrador de hace 6 años. And I've also 2 pastoral interns. Y tengo 2 pastorales pasantes. I told you beginning that I had a female, as a woman as my intern. Tenía una mujer antes, la soltera.
and she returned to China and brought her husband over. Se fue a China, se casó, llegó con el marido. Well, eventually her husband became my intern. Y luego su marido después llegó a ser pastor pasante, y es hora de comer, pastor pasante con nosotros. And later on, her husband also brought a friend who's also in the seminary, and now he's also my Y intern. luego conocí por el marido otro seminarista y que ahora también es pasante con nosotros. No, I'm really feeling so good about this church. Estoy muy contento con la iglesia. I still believe today Yo sí creo hoy en día, the church has hope. la iglesia tiene esperanza. And also the church is the hope of the world. Y la iglesia es la esperanza del mundo. And we can be part of it. Y nosotros podemos ser parte de eso. Continue, just hold on to the Lord. Hay que seguir aferrado al Señor. Follow him. Seguirle. Ask him to give you the vision. Pedir que Él te dé visión. And I would hope to hear one day, like you see all those great stories from you guys, see how the Lord is doing in your life and your church. Para que un día venga yo y me cuenten grandes historias de grandes cosas que el Señor está haciendo en su congregación. We all go through valleys, Todos pasamos por bachos, por valles, but hopefully it's already bottom up. It's time for us to start to go up. pero ya es tiempo para que subamos. And may the Lord be with you. Que el Señor esté contigo. Thank you. Gracias.